Pedir un poquito de atención. Bueno, voy a empezar con un chiste para abrir un poquito el apetito. Un judío, una judía que vendían mascotas, no vendían nada hacía varios días. Entonces entró un italiano así, despistado, preguntando si tenían, lo conoce, ¿no? Sí. A ver si tenían, quería comprarse un lorito. No me acuerdo del chiste, pero me imagino que era un loro. No sé por qué. Entonces quería comprar un loro. Entonces se mete el judío y dice, mira, loro no tenemos. Sara, ¿qué hacemos? Entonces dice, bueno, no importa, tú agarra el búho ese que está ahí y lo pinta de verde y está ahí, te lo vende como buen judío. Entonces agarra y se lo venden, barato por cierto, y dice, mira, y esto habla, y dice, bueno, si le enseñan a hablar, el italiano se va feliz. Después de 2 meses ni viene, ni reclama, ni nada. Entonces le dice, Sara, oye Abraham, ¿no te parece raro ese italiano que no ha vuelto por aquí? Dice, date una vuelta a ver qué ha pasado con eso. Se lo encuentra y le dice, oye, ¿qué tal el loro que te vendí? Dice, mire, parlare, no parla, ma presta un'attenzione. Esa es la historia del búho verde. Por eso que necesito que ustedes presten atención, porque este es un tema que requiere de mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a tocar algunos pesuquín, necesito concentración y que no pierdan el norte, porfa. Entonces, estamos parados en un tema interesante donde vemos que Abraham, no sé si ustedes se acuerdan de la historia, a Abraham se le aparecen y le dan la noticia de que va a tener un bebé. ¿Se acuerdan de todo esto o no? A los 99 años. Sí, va a tener un bebé. Entonces, los malajim le dan tremenda noticia, la noticia increíble que va a tener un hijo. ¿Sí? Y esta pieza de información para él es, imagínense ustedes, después de 99 años, recibe esta información, muy bonito. Y después, habían 3 malajim, ¿se acuerdan o no? Sí. Entonces, uno de ellos vino a curar a Abraham. Se largó, quedaron 2. Uno venía para darle la noticia del niño, y también y también iba a salvar a Lot. El que lo curó a él también iba a salvar a Lot, ¿okay? Y el otro le avisó que iban a destruir Sedom. ¿Todos están familiarizados con la historia o hay aquí que más o menos no la conozca? Bueno, ¿Sí se acuerda la historia más o menos? Ok, había una ciudad que se llamaba, habían 5 ciudades muy malas. Sedom era una ciudad terrible. Había leyes impresionantes, donde si una persona aceptaba a un huésped en su casa tenía pena de muerte. Si una persona invitaba a comer a alguien, ¿sí? era un crimen, era pena capital. Si una persona agarraba a un pobre y le daba tzedakah, pena de muerte. Si alguien agarraban a los invitados que podían venir, entonces si era muy grande, se sobresalía de la cama, le cortaban los pies del tamaño de la cama. Y si era cortico, les tiraban los pies así con guayas para estirar el cuerpo. ¿Sí? Parece de película, pero eso era Sedom. Una vez vino Eliezer. Eliezer era el tío de... Eliezer era el criado de ¿quién? El de Abraham. Era el esclavo de Abraham. Eliezer le dieron en esa ciudad un palazo, le sacaron sangre. Y él fue al juez a reclamar. El juez dice, bueno, ¿quién te pegó? Dice, ese me pegó. Dice, entonces tú le debes a él tanto, porque si te sacó sangre eso es beneficioso y tú le tienes que pagar a él. O sea que si alguien te sacaba sangre y tú eras visitante, entonces tú tenías que pagar al que te pegó. Entonces Eliezer agarró un palo, le pegó al juez, le sacó sangre. Dice, ahora usted me debe plata a mí, yo le debo plata a él, o sea que tú le pagas a él directamente. Sí. Entonces, una vez una mujer se apiadó de un pobre y le quiso darse de acá. Cuando la descubrieron, la untaron en miel y le pusieron un panal de abejas cerca y se la comieron viva. Entonces, eso era Sedom. Está bueno para ir a hacer unas vacaciones, ¿no? Con Cadivi. Señores, Sedom se decretó entonces que tenía que ser destruida. ¿Está bien? Sedom, Memorá, habían 3 ciudades más. Entonces se le apareció uno de los ángeles que se le apareció a Abraham. Acuérdense que Abraham se había hecho la milá. Estaba el tercer día muy dolorido. En ese momento se acerca un ángel, lo quiere curar. Dios manda un sol fuerte para que Abraham no reciba huéspedes.
Abraham ve 3 beduinos, eran los 3 ángeles en forma de personas, y él deja la presencia divina para recibir huéspedes. Hasta ese punto vemos lo importante que es recibir huéspedes. Y entonces ocurre algo interesante. En la mitad de todo este episodio que él ve los ángeles vienen, se acercan, viene Hashem y sella el futuro de Sedom. Y la Torá describe el debate entre Abraham y Dios bendito que hay cuando quiere destruir Sedom, ¿sí? Y si hay algo que puede hacer para salvar Sedom, pregunta Abraham. Pero cuando vemos cómo están los pesukim estos, vamos a ver que hay algo raro y extraño. Cuando hay anomalías en la Torá, hay que poner lupa porque algo nos quiere enseñar. Hashem dice, ¿cómo no le voy a informar a Abraham de lo que voy a hacer con Sedom? Y lo leo. Y el Eterno dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que yo haré? Aquí se refiere a qué. Dice, ¿a qué se refiere? A Sedom. ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham? Le tengo que contar. Primero porque estamos hablando que Sedom está en la tierra prometida, en Israel. ¿Alguien aquí sabe dónde queda Sedom? Lo que es el Mar Muerto, ¿no? Mar Muerto. ¿Alguien fue a Israel? Sí. ¿Vieron el Mar Muerto alguna vez? ¿Vieron que ahí... Con la estatua de sal. La estatua de sal. ¿Vieron que ahí no hay nada más que azufre y sal? No hay vegetación, nada. Eso fue a raíz de este episodio donde Dios manda azufre, ¿sí? Y destruye toda la ciudad de Sedom y no crece nada, ni un cactus. Y eso lo estamos viendo hoy en día, es lo que quedó de Sedom. Es impresionante, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Dios le dice, al fin y al cabo le voy a dar, es parte de la tierra prometida, no le voy a ocultar lo que voy a hacer. Bien. Ahora, lo que llama la atención es que continúa el pasuk con 2 introducciones. Cuando digo pasuk me refiero al versículo, para el que no entienda mucho hebreo. Abraham Avinu está destinado a ser un padre de naciones, un padre de naciones grandes. Y exactamente eso fue lo que fue. Hoy vemos que los Bnei Ishmael son una nación grande, ¿sí? Y salen directamente de Abraham a través de su hijo Ismael. Él tuvo ya un hijo que se llamaba Ismael. Ese hijo de 13 años era el hijo de la esclava, Agar. Y luego vino Yitzhak, y de ahí viene el pueblo de Israel, una nación grande. No solamente que podíamos haber sido numerosos como las estrellas, el pasuk dice, pero no lo sois, es decir, y seréis pocos en número, puesto que no habéis escuchado la voz de Hashem vuestro Dios, pero de ahí también iban a ser una nación grande, y de hecho, nació de ahí una nación grande, porque aunque seamos 0,2% de la población mundial, ¿sí? Hemos influenciado a la humanidad entera en todo. Quiere decir que grande no solamente en número, sino en calidad. El pueblo de Israel, no se olviden, el pueblo de Israel impactó a la humanidad entera en todo lo que es religión, en la humanidad entera en sus principios humanos. Como dije el otro día en el Shur acá, ¿sí? Si alguien me puede traer un solo valor humano universal que no lo haya inventado los judíos en la Torá, entonces yo me quito la kipá. Me la quito. Así que vayan pensando, todos los valores que ustedes puedan conocer son inventos nuestros, Dios nos los trajo en la Torá. Quiere decir que sí hemos impactado a la humanidad, entonces la ciencia, todo. Viene ahora aquí, escuchen bien el orden de los pesuquí porque es muy interesante. Dios dice, ¿acaso le ocultaré la destrucción de Sedom a Abraham? No se lo puedo ocultar. Entonces viene y me introduce también otra cosa. ¿Me introduce qué cosa? Me introduce lo siguiente. El amor que tiene Dios por Abraham gracias a su descendencia. En la mitad de la discusión de que va a destruir Sedom, me interrumpe, ¿sí? Me habla de la nación grande, lo que va a salir de Abraham, del amor que le tiene él a Abraham y a su descendencia. Corta y vuelve otra vez a hablar de Sedom después. Ahora vamos a ver la forma interesante como esto ocurre. El pasuk entonces me habla. Entonces el pasuk ¿qué me dice? Me dice así. Me dice, y lo voy a leer para que ustedes entiendan lo que dice. Dice, y el Eterno dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que yo haré? Si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, aquí empieza a hablar de las generaciones, fíjense, y en él, y se bendecirán todas las naciones de la tierra,
Dice, pues lo he conocido porque, y aquí empieza a alabar a los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Eterno para hacer la rectitud y la justicia a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló Abraham con el Eterno. Esto es muy enigmático. Dios empieza aquí a hablar de Sedom, corta, y dice las naciones grandes que van a salir de Abraham y el amor que le tengo al pueblo de Israel y a Abraham porque él educa a su pueblo a seguir los pasos de Dios. ¿Para qué? Para poder al final hacer lo que Abraham me pidió. Esto no se entiende nada y de repente empieza otra vez a hablar de Sedom y el clamor de Sedom y de Amorá ha aumentado y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré qué cosa, veré si como el clamor que ha llegado a mí y han hecho aniquilación, los aniquilaré, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Después empieza un regateo muy interesante, un regateo entre Abraham y Dios sobre el tema de la destrucción de Sedom. Y empieza Abraham a decir, Dios, un minuto, si hay 50 justos en Sedom, ¿los salvarías? Hashem dice, esta es la primera clase de regateo de los judíos en la historia. Entonces Hashem dice, sí, por supuesto, si hay 50 justos, los voy a salvar. Y de repente dice, mira Hashem, y si en vez de 55 menos hay 45, ¿se salvarían los judíos? Perdón, Sedom. Dice, sí, por supuesto, pero es que no hay. Y si hubiesen 30, ¿los salvarías? También. Hashem, una preguntita, ¿y si hubieran 25? Y empieza a bajar, 25, 20, 15, 10. Para un 10. De aquí aprendemos el concepto de Minyan, que una congregación no se llama congregación si no hay 10. Está todo muy interesante hasta aquí, ¿ok? Lo que no se entiende es, tú que eres director de cine, ¿qué tiene que ver? Una escena, meto aquí lo de los hijos, meto aquí lo del futuro de los pueblos grandes, que los hijos van a escuchar la voz de Dios y que con el fin de que yo voy a hacer lo que Abraham me pide. Y de repente empiezo otra vez con la escena de Sedom. Parece muy, muy, muy extraño todo esto. Está interesante, ¿no? A nivel de... ¿no? Dice, o te portas de esta manera o te destruye. Bueno. Y que lo adelanta varias veces. Sí, pero escuchen aquí, porque aquí trae un hidush muy grande. Escuchen esto. Yo siempre tuve la siguiente pregunta, señores. Yo esto lo tengo leyendo ya hace muchos años, por lo menos este mismo episodio. Yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible, señorita Débora, cómo es posible que que Abraham Avinu defienda con tanto ahínco una ciudad como esta? ¿Acaso él era una persona naive? ¿Acaso Abraham era inocentón, que no sabía quiénes eran Sedom? Sabemos que Abraham Avinu hizo una guerra con 5 naciones, cuando secuestraron a Lot. No tuvo reparo en agarrar la espada y cortar cabeza. Había que defender, había que rescatar a Lot. Está bien, muy bonito. Vemos que Abraham Avinu, cuando hay que actuar, actúa. Yo no sabía eso. ¿Qué? Eso está en la Torá, en el Midrash. Sí, en la Torá, en el Midrash, aparece, sí, las 5 naciones. No, que Abraham luchó. No. Luchó, claro, contra 5 reyes. Cuando fue En la Torah. En la parashá pasada. En la Torah, claro que sí. Aquí te lo busco si quieres. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque pidió misericordia para... Pero lo que es interesante, sí, esto es interesante, señores, y escuchen bien, yo siempre me pregunté esta pregunta, ¿cómo puede ser? ¿A quién está defendiendo Abraham? O sea, ¿a quién está queriendo defender? ¿A una cuerda de asesinos? ¿A una cuerda de corruptos? ¿A una cuerda de población que lo único que saben hacer es decretar la pena de muerte si llega una persona de afuera, un huésped? Entonces, no se entiende cómo Abraham intersecta y empieza a decir, mira Shem, pero si hay pocos justos, lo vas a salvar. Yo la verdad esta pregunta siempre la tuve, hasta que encontré una respuesta que la trae un jajam que se llama el Maharal Diskin y dice lo siguiente, esto es un hidush para mí que cuando mi esposa lo escuchó, se le saltaron las lágrimas. Lo estoy diciendo literalmente y se lo voy a decir lo que quiere decir esto. El Maharal Diskin dice sobre esta pregunta lo siguiente. Lo primero que hay que saber es que Abraham no era ningún tonto.
Abraham no era... ¿Cómo? Estamos tratando de defender su próxima descendencia. Oh, escucha lo que estás diciendo. Dice el Maharal Diskin que él estaba viendo en el futuro que sus propios hijos se iban a apartar del camino de la Torá, y entonces él estaba viendo de que también su propia descendencia iba a merecer ser arrasada de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Boreolam, déjame sembrar ahora, déjame firmar ahora contigo un seguro de vida para mis hijos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a defender a este pueblo y voy a implementar en el ADN de la historia el concepto de que un pequeño grupo de tzadikim salven a un grupo grande de reshaim, de malvados. Es un concepto que no existía. Abraham empieza a negociar con Dios bendito. ¿Para quién? ¿Para una cuerda de asesino? No importa, Abraham no es tonto. Él dice y pide. Pero ¿y si dicen 10? Dice, bueno, si dicen 10 también. Hasta ahí quedó. Entonces, ¿qué vemos? Que Abraham, ¿qué hizo? Él pone en el futuro una herramienta que en caso de emergencia rompa el vidrio. Es decir, que el concepto de que pocos tzadikim van a ayudar a muchos reshaim ya lo inventó, lo patentó Abraham Avinu. Y ahora se entiende el pasuk que dice Dios bendito cuando dice lo siguiente, cuando dice: y Abraham córtalo de Sedom, y en la mitad mete, y Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa. Y después dice que por lo que le he concedido, ¿por qué? Porque él encomienda a sus hijos y a la casa después de él que guarden el camino del Eterno para hacer la rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que le habló con respecto a que a él. ¿Quién es eso que le habló con respecto a él? Sencillo, Boreolam, igual que yo estoy defendiendo a Sedom y estoy pidiendo por favor que salves a muchos por causa de unos pocos tzadikim en el futuro también. Tómalo en cuenta, Boreolam. Es una herramienta poderosísima que implementó Abraham Avinu hace 4.000 años. Hace 4.000 años. Y me alegra que, ¿cómo te llamas? Disculpa, Gabriel. Y Gabriel, como tiene en mente director de cine, ya captó, ¿sí?, el hidush, ya captó la trama. ¿Por qué? Porque solamente a través de una mente, ¿sí?, aguda uno se podía dar cuenta de esto. El Maharal Diskin se dio cuenta de este detalle y lo trajo. Y Rabotai, créanme que el pueblo de Israel hasta el día de hoy funcionó así. Si ustedes se acuerdan, estuvimos a punto de ser exterminados en la época de Hashverosh. No solamente Hashverosh, yo me estoy adelantando varias escenas, ¿sí? El primer templo, el segundo templo. En la época de Hashverosh apeló a los niños que estaban estudiando Torah, y el pueblo de Israel se salvó de forma milagrosa. La historia de Purim es increíble. No solamente eso, señores. Les voy a traer una Gemara, ¿sí?, que habla y dice lo siguiente. Fíjense lo que dice. Vamos a tratar de entender cuál fue la estrategia de Abraham y cómo se vio en la historia. Yo voy a traer un par de acontecimientos históricos y otros más actuales, para que hagamos un análisis, una introspección sobre el tema y saquemos conclusiones. La Gemara me trae un caso bastante interesante. En el Tratado de Sanedrín hay toda una discusión alágica. ¿Qué significa un apicoros? ¿Qué significa apicoros? Que se burla y reniega de la religión. Un renegado de la religión, se llama apicoros. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se define? Entonces hay una discusión fuerte en la Gemara. ¿Cuál es la definición de apicoros? Entonces al final queda la conclusión de la Gemara así: apicoros, 2 puntos. Alguien que dice, ¿para qué me sirve a mí ese Talmid Jajam? ¿Para qué me sirve a mí ese rabino que está sentado estudiando Torah? ¿A mí qué me aporta? ¿A mí qué me da que haya una persona sentada estudiando Torah? Todo el día estudiando Torah, ¿y a mí qué me sirve? ¿A mí para qué me sirve ese parásito? Esa persona que está estudiando la yeshiva el día entero,
En el Kolel, los abrejim del Kolel, de los Kolelim. Kolel es el concepto de yeshiva para gente casada. ¿Qué hacen? Se levantan en la mañana, hacen tefilá, desayunan, se sientan a estudiar hasta la noche. Almuerzan, van a sus casas y vuelven otra vez, el día entero estudiando. La persona que dice, ¿y a mí para qué me sirve? Ese también jajam, ¿para qué me sirve a mí? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué me reporta? ¿Qué beneficio me da a mí? Dice la Gemara Masejes Sanedrín. Esa persona se llama Apicoros. Es un renegado, no entendió el mensaje. Primer punto. La Gemara rápidamente explica y le da respuesta al Apicoros. ¿Cuál es la respuesta que le da la Gemara al Apicoros? La siguiente. Está escrito: Imlo beriti yomam balaila hukot shamayim baaretz lo santi. Dice, si yo, dice así, está escrito, dice así, si no fuera, ¿sí? Está escrito así, si no fuera por la gente que se sienta a estudiar la Torah de Dios, ¿sí? De día y de noche, el mundo entero dejaría de existir. No es que se destruye, dejaría de existir. Esto se compara a una película que tú ves una realidad y de repente se va la electricidad, se acabó la película, no es que se destruyó, no existe. El mundo se mantiene porque existe gente que estudia Torah día y noche. Esa es la respuesta que le damos a la Apicoros. Quiere decir que pocos tzadikim, pocos justos simples, sentados estudiando en una sinagoguita, en una esquina ahí, en una esquinita, fuera del ojo público, sin tanto bomba y platillo, quién sabe cuántas catástrofes nos evitamos gracias a esos pocos. Les voy a decir más. Estamos viviendo en un país sumamente peligroso. Ustedes no se acordarán, no sé si se acordarán, pero hemos vivido aquí momentos de mucho peligro, golpes de estados, deslaves, ¿sí? Y muchas cosas que ocurren que ustedes conocen a diario. Células terroristas en Venezuela es uno de los centros más importantes de terrorismo en Venezuela. ¿Sí? Células terroristas. ¿Ah? Sí, Margarita y otros centros terroristas que hay aquí en Venezuela, ¿sí? Yo quiero decirles que Baruch Hashem, en Venezuela, y eso lo escuché una vez de un rabino mío que estaba acá, que vivió aquí muchos años, dice: en Venezuela lo que estamos viviendo son nisim beniflaot, milagros a diario para la comunidad judía de Venezuela, milagros a diario. Entonces, no sabemos, creemos que, porque nosotros no estamos viendo, no hay un tzadicómetro, un tzadicómetro, no hay un instrumento que mida el nivel de protección que me da ese que estudia Torah en el Kolel o en la Yeshiva. No hay. O esos niños que estudian Torah ahí en los colegios que estudian Torah el día entero. No hay algo que me lo mida. Y no sabemos cuál es el mérito, pero créanme que muchas catástrofes que podían haber ocurrido y no ocurrieron. Baruch Hashem. Dentro de todo lo que estamos viendo, analicen, ¿sí? Por supuesto hay casos aislados, hay cuentas, Dios tiene cuentas, pero quiero decir, a nivel general, estamos viendo milagros. No solamente acá, sino en el mundo entero, a pesar de todo lo malo que estamos viendo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se tiran? O sea, los acontecimientos que vemos en Israel, es un milagro que no veamos desgracias mucho más grandes. Es un milagro a diario, pero son focos de atención. Escuchen, aquí estoy, yuhu, despierta, mira, pero podían ocurrir desgracias. Y Baruch Hashem, estamos viendo que dentro de todo lo malo podía ser mucho peor. En Venezuela, en todas partes. Ahora, trae el Midrash Ejá lo siguiente. Nos cuenta que había un general que se llamaba Adrianus. El general Adrianus era el general más poderoso del planeta, nada menos que del ejército romano. Y vino a conquistar Israel y quiso sitiar una ciudad que se llamaba Betar. Entonces, la ciudad de Betar, se quedó el hombre tratando de sitiarla y de atacarla y destruirla, y se quedó 3 años y medio. No pudo con Betar. No pudo entrar a Betar. Ay. Escuchen la historia porque esto es
esto es Maaser Shehayah, esto nos habla hoy en día. Entonces, después de todo, en esa ciudad había un señor que se llamaba Rabbi Eliezer ben Modai. Rabbi Eliezer Hamodai era un señor simple, un señor que lo único que hacía era ayunar por la desgracia que estábamos viendo, que estábamos sitiados, ¿sí? Y todo el día estaba haciendo, rezaba a Hashem, estudiaba Torah y rezaba. ¿Qué es lo que rezaba? Él decía, Ribono Shel Olam, amo del mundo, por favor no te sientes en tu silla de juicio hoy. O sea, danos chance. Entonces, ¿qué pasó? Le dio chance Dios un día, otro día. Duró 3 años y medio. Dice el Midrash que este señor estaba todos los días rezando, por favor Dios, hoy no nos juzgues. Espérate un día más. 3 años y medio. Después de 3 años y medio, el señor Adrianus decidió que ya estaba fuerte y no podía aguantar más. ¿Cuánto más puedo estar yo aquí? Estaba a punto de rendirse, hasta que cuenta que llegó un Kuti. Un Kuti. ¿Qué es un Kuti? Un Kuti es una secta de conversos falsos que llegaron al pueblo de Israel. Y este señor salió de la ciudad de Betar, se acercó a Adrianus y le dijo, Adrianus, tengo un secreto que contarte. No te retires todavía y te tengo un secreto que contar. Le dice Adrianus, ¿por qué? Dice Adrianus, dice el Midrash, que todo aquel que lo veía esta escena de afuera, incluyendo Adrianus, ¿qué pensaría o qué pensaba Adrianus? Hay un líder de la Tzavá, hay un líder del ejército israelí muy fuerte, que se llamaba Bar Koziba. Bar Koziba era nada menos que Bar Kokhba. ¿Escucharon de Bar Kokhba? Claro. Bar Kokhba. Ese jefe era gente muy fuerte. Cuenta el Midrash que podían arrancar árboles enteros de cedro con sus propias manos. Entonces, para poder ser parte del ejército de Bar Koziba, tenías que pasar 2 pruebas. Una era arrancar árboles de cedro con las manos y romperte el pulgar, literalmente rompértelo, para enseñar y demostrar que tienes capacidad de dolor, tienes un umbral de dolor muy elevado. O sea, ¿qué clase de ejército es este? Obviamente, es obvio que con este ejército no podemos. Cuenta que Bar Koziba podía agarrar una piedra sin utilizar catapultas y arrojarla y matar decenas de personas. Esto era Bar Kokhba y su ejército. Cuando se acercó el Kuti y le dice, Bar Kokhba, no te rindas todavía porque te tengo un secreto. Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué secreto me tienes? Mira lo que le dice. Le dijo a Adriano. Le dice a Adrianus. Dice, no te vayas, no te rindas. Y le dice, ¿por qué? Le dice, el secreto que te voy a decir es el siguiente. Pon la oreja. Y le dijo, mira, mientras que el gallo cante o cacaree, ¿sí? No tienes chance de ganar. Si silencias el gallo, la ciudad será tuya. ¿A qué se refería el Kuti? El Midrash cuenta que el Kuti aquí se refería a Eliezer Hamodai, a ese que estaba ahí todo el día haciendo tefilá, a ese sabio. Entonces idearon un plan. El señor ¿cómo se llamaba? El Kuti entró y empezó a hablarle al oído a Eliezer ben Hamodai, justo cuando estaba haciendo la Amidá. Cuando se dice la Amidá, ¿se puede contestar? No puede contestar. No contestó. Se fue a donde estaba Bar Koziba, jefe de la Tzavá, el judío, que era el tío de él, el sobrino de él, y le dice, mira, ese señor tiene un plan para destruir la ciudad. Ese señor tiene un plan para entregar al pueblo de Israel. Él se lo creyó. Cuenta el Midrash que le pegó una patada mortal y lo mató. En ese momento dice que salió una voz del Shamaim, una voz del cielo, y dice, tú acabas de romper la mano derecha de Israel. Salió una voz del Shamaim donde le dice, tú acabas de cegar el ojo derecho del pueblo de Israel. Entonces cuentan que en la misma voz lo maldijo, le dice, ahora tu propia mano se va a secar y tu propio ojo se va a cegar.
no sé qué le pasó según el Midrash. Fenece también este muchacho, ¿cómo se llama? Bar Kokhba. Y en ese momento ya no está Bar Kokhba protegiendo la ciudad. Entonces ya que no está Bar Kokhba, viene Adrianos y se hace de la ciudad, y así como él se queda con toda la ciudad y la destruye. El que lo ve esto de afuera, ¿qué dice? Claro, si no está Bar Kokhba, pan comido. Mientras estaba Bar Kokhba y el ejército, no hay forma de entrar. Dice el Midrash que, ¿qué pasó? Dice entonces, eso fue lo que ocurrió. Así trae el Midrash, lo pueden ver. Entonces, dice que hay de la persona que sea ciega. ¿Qué cosa? Que por causa, en realidad, era una pequeña voz que estaba defendiendo toda la ciudad de Betar. Y si la persona lo quiere ver, ¿sí? Va a verlo de otra forma. Va a ver que fue el ejército el que ayudó realmente a la ciudad de Betar. Entonces, Rabotai, viene Abraham Avinu y nos da un regalo increíble. El regalo histórico que plantó y sembró Abraham Avinu, ¿cuál fue? ¿Sí? Que pocos tzadikim puedan ayudar en momentos de crisis al pueblo de Israel a salvar el resto del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se salió del camino? Por eso perdimos la primera casa santa, el primer Bet HaMikdash, por eso perdimos el segundo Bet HaMikdash, por eso que tuvimos tantas inquisiciones, persecuciones, pogroms, guerras mundiales, Shoah. Todos esos decretos malos, ¿sí? Dice Jajamim, por una sola cosa, el pueblo de Israel no se mantuvo firme. Pero Baruch Hashem, siempre hubieron gente devota en el pueblo de Israel. Y lo que nos viene a enseñar acá es que justamente en momentos de crisis tenemos que entender que son esos los que nos están ayudando. Dice que cuando entró Yoshua bin Nun a conquistar la tierra de Israel, ¿se acuerdan de ese episodio o no? Muere Moshe. ¿Sí? ¿Quién quedó en lugar de Moshe? Yoshua bin Nun. Yoshua entra. Primer profeta. Entra. ¿A dónde? ¿A qué ciudad? No. Más al norte. Jericó. ¿Sí? Llega a Jericó y empieza a sitiar, a rodear la ciudad, la muralla. Y quieren entrar a la tierra de Israel para conquistar la ciudad. Escuchen lo que ocurrió. Dice lo siguiente. Jajamí nos cuentan lo que ocurrió aquí. Una vez que él entró a la tierra de Israel para poder apoderarse, ¿qué le pasó a Yoshua bin Nun? Dice la Torá que se le apareció un malaj, un ángel. Y el ángel tenía embestida una espada delante de Yoshua. ¿Y qué le dijo el malaj? ¿Qué le dice el ángel? El pasuk nos cuenta que Yoshua le preguntó al malaj: ¿eres de los nuestros o eres de ellos? Fíjense cómo él conversa con los malajim. ¿Tú qué viniste aquí a ayudarnos a nosotros o estás en contra de nosotros? Quiero identificarte. Entonces cuenta Jajamí lo siguiente. Dice Jajamí que Hashem mandó al ángel con 2 mensajes. El primero, ¿cuál fue? Ustedes no trajeron el Corbán Tamid de hoy. Hoy, que ustedes venían a atacar al pueblo de Israel, no trajeron el Corbán, el sacrificio diario que normalmente se ofrece, hoy no lo trajeron. Primer reclamo. Así, ¿qué más? Le pregunta el malaj, le dice: y ustedes también bajaron el nivel de estudio de Torah. ¿Por qué? Yoshua se pone a pensar y le pregunta: ¿pero por cuál de los dos realmente viniste? Dice: por el segundo motivo. ¿Por qué disminuyeron el estudio de Torah? En ese momento cuenta que, dice la Gemara, aquí dice que Yoshua le preguntó al malaj y dice: vine por el segundo motivo. La Gemara en Megilá entonces relata que Yoshua agarró y se metió en serio las palabras en su corazón, y entonces dice: Vayalen Yoshua. Entonces dice que Yoshua, ¿qué hizo inmediatamente? Empezó a estudiar Alajá y Torah toda la noche para estudiar Torah. Y entonces hay algo aquí que no es normal. El malaj que se apareció no se tenía que haber aparecido con una bata negra larga, con un streimel o un sombrero, una Gemara en el brazo, ¿sí?
diciendo, ¿por qué no estudias Torah? Así tiene que haber aparecido. ¿Qué tiene que ver un ángel con una espada que venga a recriminarle a Yoshua bin Nun? En realidad, el mensaje justamente, ¿cuál es? Es este. Ese malaj representa a la protección del pueblo de Israel. Es un malaj de guerra. No es un malaj de jajam, no. De guerra. Y el malaj de guerra no era el malaj de estudio de Torah. Era el malaj que representa la guerra misma. Y la protección del pueblo de Israel. Llega Yoshua bin Nun con una espada. Le dice, ¿por qué no estudias Torah? ¿Tú no entiendes que yo no puedo vencer a mis enemigos ni defenderos a vosotros si vosotros no se ocupan de la Torah? No, si ustedes no se ocupan de la Torah como tiene que ser, me quitan fuerza. Y así fue como el ángel vino a recriminar en forma de soldado. No vino en forma de jajam, no vino en forma de rabino. Quiere decir, Rabotai, que aquí estamos viendo el secreto más grande de la protección del pueblo de Israel en momentos de crisis. Empatando con el shiur la semana pasada, de todo lo que estamos viendo en la tierra de Israel. Yo le haría una petición a Netanyahu y a todo el parlamento de Israel. Porque lamentablemente lo más triste de estos shiurim es que no lo podemos hacer en los parlamentos de Israel, ni en la ONU, como dijimos la vez pasada. Yo le pediría que vuelvan a poner los presupuestos otra vez que tenían de las yeshivot, que quitaron. ¿Saben ustedes que los últimos años se quitaron todos esos presupuestos grandes que habían? Creo que ahorita obligan antes los muchachos no al ejército. Entonces, les voy a decir más todavía. Hay una halajá en el Shulchan Aruch muy interesante. La halajá dice que si un talmid jajam, ¿sí? ¿Sabes que hay un impuesto que todo el mundo paga para la gente del servicio militar? Eso en tiempos de antes. El Shulchan Aruch dice, un talmid jajam, uno que está estudiando Torah todo el día, está exento de pagar el impuesto al servicio militar. Y explica el Shulchan Aruch por qué. Porque él está haciendo su parte. Él es soldado. Quiere decir, Rabotai, no nos equivoquemos. La protección del pueblo de Israel no está en las armas. Dijo el Hasson Ish. Bueno, jajam, ¿entonces qué? ¿No vamos a pelear? Dice Hasson Ish, ahora que estamos donde estamos, no tenemos más remedio que pelear. Pero ¿no sería mejor no tener que pelear del todo? ¿No sería mejor no tener que utilizar ni tener que tener armas? Y eso es lo que está diciendo la Torá. El pueblo de Israel, existe el concepto de que pocos ayuden a muchos. Es verdad. Pero ¿no sería mejor que muchos ayudemos al mundo entero? Porque en el momento que muchos ayudemos al mundo entero, llega Mashiach. Si llega Mashiach, las armas se van a destruir todas. No tienen ningún sentido. Escuché que van a comprar ahora o van a gastar 400 y pico millones de dólares para remodelar unos aviones. En Israel el presupuesto militar es altísimo, pero Dios se ríe de sus hijos, como dije en el shiur. ¿Cómo? Dice en esta perashá. En esta perashá que habla de quién. ¿Habla de quién? De Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Qué dice en esta perashá? En esta, ¿qué dice? Dice que Sarah vio a Ismael que estaba jugando, se estaba burlando de Yitzhak. Dice Jajamín, Dios bendito se burla de sus hijos, como lo dijimos en el shiur. Es irónico. Venimos con tanques grandes y ellos vienen con tirachinas a pelear contra el pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Están ganando la guerra. Eso significa que Ismael juega y se burla de quién, de Israel. Y eso es Dios que se está burlando de nosotros, diciendo, señores, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir en ese camino? Muy sencillo. La solución no es militar, la solución no es política, la solución no es diplomática, la solución no es territorial, la solución que es espiritual. Rabotai, esa es la conclusión del shiur de la semana pasada y lo volvemos a corroborar. Y Minashamayim, increíble, salió en esta perashá todo el tema que estamos hablando ahora. Y ese concepto, ¿quién lo inventó? Abraham Avinu ya lo puso en la historia. Ya Abraham Avinu dijo, señores, utilícenlo porque les va a hacer falta. Llegará momentos en que Haz Shalom, el pueblo de Israel, va a tener que ser borrado del mapa. En caso de emergencia, rompan el vidrio, siéntense a estudiar, siéntense a la teshuvá. Y eso es lo que estamos viendo. Y la historia del pueblo judío nos lo demostró muchas veces y así fue hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan las láminas? ¿Tú estabas aquí o no estabas? Sí, estabas acá. ¿Se acuerdan las láminas de la guerra del Golfo, verdad? Esas láminas hablan por sí solas. ¿Se acuerdan? 10.500 casas, 4.500 techos destruidos.
¿sí? 350 kilos multiplicado por 39 misiles, 0 víctimas. Y para que nos riamos más, porque Dios se burla de todos nosotros, manda un solo misil a Arabia Saudita y hubieron 39 muertos en el desierto. Por cada misil lanzado. En el desierto. Solamente para que sepamos que la cosa no la controla quién, no la controlamos nosotros con nuestras manos. Gracias. Un paralelismo. Al Shuloshat Barim Omeda Sí. Olam, a la Torah. En la época de esa guerra con Hussein, que Hussein empezó a amenazar. Preguntas, comentarios, abrimos el foro. Sí, es un paralelismo que yo recuerdo de la historia reciente. Estaba Saddam Hussein muy acosado por las fuerzas contrarias, Estados Unidos y otros países. Entonces él amenazó con que si seguían atacando a él, iba a acabar a lanzar misiles y iba a acabar con Israel. No, déjame aclarar este punto. No, pero ya vamos a decir. Sí. Entonces, estaba la disyuntiva de que si Israel respondía, iba a responder Rusia a favor de... No, déjame contarte cómo fue esto. Pero es que yo estoy diciendo Sí. lo que yo recuerdo que... No, pero es que lo tengo fresco, pero como preparé la... Ajá. Resulta que Irak, Irak. tuvo una guerra muy larga con Irán. Sí. El resultado fue que todo esto son maniobras, o sea, todo esto es la parte política que vemos aparente, la jugada es espiritual, ¿okay? Acuérdense, pero vamos al plano político. Irak se queda vacío de chavos, se arruina prácticamente, son muchos años de guerra. Sí. Ahora, ¿cómo hace para levantar la economía? Muy sencillo, tengo aquí un vecinito que es pequeño, no tiene poder militar y tiene un porcentaje muy alto de la potencia petrolera mundial. Me lo voy a tragar. Decidió atacar Kuwait y anexarse Kuwait. Sí. Así a la buena. Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos nunca hizo una guerra masiva para defender a nadie más. Entonces él pensó y calculó mal y pensó que Estados Unidos no se iba a meter. Estados Unidos amenaza, reúne 36 países, le dice, señores, vamos a coalición Una coalición. y convencen a los países árabes. Los países árabes pusieron 2 condiciones muy interesantes. Una, que no saquen del poder a Saddam Hussein, cosa que no se entiende. Y porque todos los países árabes también tenían miedo, porque sabían que estaba mal hecho lo que estaba haciendo. Y si se come a Kuwait, después vienen a por mí. Segunda condición, no hay otra, que Israel no intervenga ni forme parte de la coalición. Quiere decir, me molesta más Israel como aliado que el enemigo que tengo al lado de mi casa que me puede comer. Eso me molesta menos. Fíjense qué irónica la historia. ¿Y cuál era qué hizo la táctica de Saddam Hussein? ¿Cuál es? Arrastrar a Israel a la guerra. O sea, él no se fijó en defenderse, él trató de arrastrar a Israel. ¿Qué hace? Un scud. Otro scud. Voy a atacar a Israel. Si ataco a Israel, Israel se va a defender. Si se defiende, los países árabes van a abortar. Perdón. Ya va, perdón. Ahora, ¿qué pasó? Que en ese momento, Estados Unidos llama a Israel y le dice, por favor, no ataquen. Miren qué irónico. Tenemos el ejército más poderoso en Medio Oriente y tenemos que quedarnos con las manitas calladitas, así como kindergarten. ¡Pa! 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 Otra vez, Dios se ríe de sus hijos. O sea, ¿cómo te vas a defender? Teníamos las manos atadas, nos están bombardeando con bombas gigantescas. Israel no puede hacer nada, nada. ¿Y quién peleó por nosotros? Los mismos árabes. ¿Quién peleó por nosotros? ¿Cuántas víctimas? El equivalente a 400 y pico, medio millón de granadas cayeron, 350 kilos de explosivos multiplicados por 39 en una superpoblación. Por lo menos una víctima. 0. Ya va, pero ¿Qué hizo la guerra de los árabes? Pero ya va, digieran esto, por favor, dijéralo, por favor. Entonces, cuando alguien dice, si me abrieran el mar delante mía, yo me pondría feliz, me comería kasher. Señor, te lo están abriendo en tus narices. ¿O no? Alberto, pero es que yo recuerdo que fue con esta cronología.
Eran finales de los 80, principios de los 90, cuando empezó el problema con 90, cuando empezó la guerra 91, eran más 91, o menos esa época. enero de 91. Enero de 91. Enero. Entonces, enero de 91. Y entonces, cuando estaba acorralado Saddam Hussein, él dijo que si lo siguiera atacando, le iba a atacar a Israel y iba a desaparecer a Israel. Sí. Fue cuando Estados Unidos le dijo al gobierno israelí de que parara, que no fuera a responder, porque si respondía había la amenaza de parte de otros aliados de Irak, que eran sobre todo Rusia para ese entonces, de que de repente podía meterse en el conflicto y entonces agrandarse el conflicto. Israel, yo recuerdo que se tuvo que quedar callado para evitar responderle ante las amenazas que estaba haciendo. Eran amenazas apenas, y a pesar de que estaba haciendo amenazas y que Israel entonces le hizo caso a Estados Unidos de no atacar, fue cuando él, a pesar de haberlo dicho de que la condición era que no se metiera, y empezó a atacar a Israel y definitivamente. Bueno, sí, es lo que estamos diciendo. Sí, pero entonces a eso voy, que en algún sitio leí que se dice que callarás, apretarás y rezarás. ¿Para qué? Sí, en algún momento en que lo hay un hagas. pasuk así. ¿Qué? Pero más todavía, fueron a preguntarle a Rav Chaim Kanievsky, porque la amenaza era, y todo el mundo tenía miedo que hubiesen armas químicas. Los americanos entraron con equipos de armas químicas, no están acostumbrados ellos a pelear con armas químicas, y fue un desastre para ellos también. Pero todo el mundo estaba pensando, ¿perdón? Y en Israel se repartían máscaras. Se repartieron más que a toda la población. ¿Cómo son las armas químicas? Disculpen la Armas químicas es una bombita donde hay mucho gas químico, donde ese gas que lo respiras, o sea, te afecta la piel, te lo tragas, te ahogas, te mata. Un baigón con la cucaracha. Imagínate tú una cucaracha, le pones baigón, o arma química, baigón para la población. Tú vas a ver que se cae la piel, de repente te empiezas a ahogar, o sea, es un baigón humano. El sarín que lanzaron Escuchen, en Japón. un minuto. ¿Qué pasó? Le fueron a preguntar a Rav Chaim Kanievsky en Benebra, Jajam, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que ponerse las máscaras o no? Rav Chaim Kanievsky contestó, no hay que ponerse las máscaras, solamente hay que ponérselas para Purim. Señores, esto no lo puse en la lámina, pero ya me acabo de acordar, esta lámina la tengo que poner, porque esta presentación la vamos a volver a repetir. ¿Saben cuándo acabó la guerra del Golfo? Acabó el día de Purim. El día de Purim, donde nos burlamos, donde hacemos chistes, hacemos bromas. Esto es increíble. Rav Chaim Kanievsky dijo, las máscaras las podemos utilizar solamente para Purim. El día de Purim, voy a buscar en Google el día que fue, con la fecha en hebreo, para que ustedes vean que cayó el día de Purim. El día de Purim fue que nos pusimos las máscaras de Purim. Señores, dice la Torah, Vinu Dor Vador, entienda los procesos históricos, lo dice aquí en Devarim al final. Los últimos pesuquín dicen, por favor, señores, entienda los procesos históricos. Yo hablo con ustedes, no se queden a la expectativa de ver los periódicos ni ver las noticias. Como dijo alguien que me gustó mucho, los periódicos dan las noticias de hoy, pero la Torah te da la noticia de mañana. Entonces, no queda otra. Vamos a poner las pilas, señores. Bueno, pero Alberto, es que déjame decirte para concluir lo que yo veo. Es que a raíz de la amenaza de Saddam Hussein y que el pueblo, el gobierno tuvo que apretarse, callarse, ni siquiera decir nada, empezó una ola en Israel de oración, de Teilim. No, en Israel no, y en todo el mundo. Pero sobre todo en Israel. Seguro. Bueno, por eso que vimos los resultados que vimos. Bueno, por eso fue el resultado de que hubo 0 muertos con 39. Sí. Ahora ya conocemos de fondo cuál es la raíz del concepto de que pocos salven a muchos. Comentarios, sí, pregunta. Preguntas por aquí las muchachas, las mujeres, vamos a darle chance de primero a... Sí. Mi hija me dijo, en México me dice que estaba pasando un huracán. Ajá. Sí, eso lo comentamos acá también. Bueno, que hicieron tefilá, Shabbatón, y no vino el huracán. Así es, tenemos la fuerza en la mano. Seguro que sí. Eso fue. Está escrito que antes de la llegada del Mesías
70 lobos van a quererse comer al pueblo de Israel. 70 lobos significa... Claro, va a venir el lobo último, se va a liar y está escrito que la guerra final va a ser contra Jerusalén. Y estamos viendo que todo el conflicto mundial hoy en día es Jerusalén. ¿Y cuál es el conflicto? Que los árabes dicen que los judíos queremos cambiar el status quo de la mosquita. ¿Ok? ¿Cómo se dice? No es mosquita, ¿no? Entonces está escrito que todo el problema que es Jerusalén. Y entonces cuando todos los países tengan los ojos puestos en Jerusalén, ya no tenga el pueblo de Israel más nada que hacer, en ese momento dice que Ben Ishmael van a gobernar Israel. No tendremos en quién apoyarnos. Ela alabinu sheba shamayim, solamente nuestro papá en el cielo. En ese momento va a salir ahí una voz que va a decir: Anabim, Anabim, humildes, humildes, y guía Zman, llegó el tiempo de la redención. Déjenme yo pelear por ustedes, quédense tranquilos. Ahora voy a vengarme yo de todos los 5.700 y tantos años. Yo voy a ser el que va a pelear por ustedes, quédense atrás. Y así va a ocurrir en ese momento, está escrito, llegada del Mashiach. Pero va a depender de nosotros. Y está escrito algo muy fuerte. Perdone que se los diga. Es muy crudo. Si quieren se los digo, si no lo dejamos callado. Ya lo dijiste, lo tienes que decir. Señores, va a haber un filtro. Está escrito que igual que en Misraim, cuando salieron como Moshe Rabbenu, salió tan solo el 20% de la población judía. Y para que no haya un mal nombre de Dios, todo el 80% murió en la plaga de la oscuridad. ¿Sí? Está escrito que antes de la llegada de Mashiach hace un proceso muy duro, muy fuerte. Todo eso es condicional, ojo. Puede llegar también con Kabod. Yo estoy hablando de la parte de que si no llega con Kabod, ¿qué va a pasar? Va a llegar un problema, va a llegar, los dolores del parto de la llegada del Mashiach son muy fuertes, dolorosos, lo que estamos viendo hoy en día. Y está escrito que las personas que simplemente se nieguen a ver el proceso y no crean, ¿sí? Va a haber un sedazo, una especie de filtro muy fuerte. Y en estas guerras de Gog y Magog, que son las guerras últimas, lo alenu, se va a ir mucha gente. Entonces, Jajamín ya nos están advirtiendo de que nos pongamos las pilas y no esperemos que llegue el Mashiach. Porque en el momento que llegue el Mashiach, ya nadie tiene el zehut de hacer teshuvah. El que se quiera convertir no se va a poder convertir, y el que quiera ser bueno ya no puede ser bueno, y es normal. El que se quiera convertir al judaísmo lo puede hacer todavía ahora. El que quiera hacer teshuvah lo puede hacer ahora. El que quiera venir a las filas del judaísmo tradicional lo puede hacer ahora. Pero si ya viene el Mashiach, ya seguro, ya no hay gracia, ya no tiene sentido. Entonces todo eso es, ahora que tenemos libertad de elección, hay libre albedrío, para cuidar Shabbat, Kasher, todo, hay libre albedrío. Puede ser que lo que está hablando este Alberto Benzadón es todo de Barim Betelín, son palabras me está manipulando, otro más que me quiere asustar. Está bien, eso es parte del libre albedrío, pero yo no sé cuántas más pruebas vamos a traer, yo no sé cuánto más Pesukim hay que traer, no sé cuántos más acontecimientos tiene que Dios que mostrarnos, y tenemos que entenderlo. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Tenemos que ser hay muchas palabras, la verdad, no hay pocas. Hay muchas. No hay pocas. Todo, perdón, ya va, que Bemoja estaba primero. No, un comentario y a ver qué dices tú, porque la idea es que también el Shur va a llegar a más gente de la que estamos aquí. Y ojalá que lo comprendan. Y a ver, yo entiendo, tú me vas a rectificar y a ver si esa idea es válida. Para llegar a nivel de apicoros, yo no estudié todo la Gemara, pero te habla de que por lo menos había un escenario que decía, para decir que alguien era picoros, tenía que haber estudiado toda la Torah, saber, entender y después decir, no creo, no es cierto. Sí. No, o sea, te lo digo porque si obviamente entendí la pregunta. Si no lo hace es un ignorante, o sea, alguien que por lo menos puede... Entendí la pregunta, la voy a replantear. Lo que está preguntando aquí el señor Bemoja es lo siguiente. Él escuchó que alguien dijo que apicoros es alguien que sabe Torah y sabe mucho Torah y después... Dijo no, esto no es. Ok, vamos a aclarar algo. Hay un concepto que se llama ser ateo. Y hay un concepto que se llama ser apicoros. ¿Y dónde queda el Y en el medio están los agnósticos. ¿Qué diferencia hay entre un agnóstico y un ateo? ¿Qué es Agnóstico. El agnóstico piensa que Agnóstico, ajá. el conocimiento sobre las cosas divinas no es entendible para el ser humano.
O sea, Él sabe que existe algo, pero no sabe qué. no, ni siquiera. Piensa que no puede, que no está a su alcance. Voy a mezclar las dos ideas de ustedes dos. Gracias por decirlo. Agnóstico es una persona que no está segura que Dios existe. No lo niega, pero no estoy 100% seguro. Puede ser que sí. Soy agnóstico, hay mucha gente agnóstica. Casi el 100% son agnósticos, muy pocos ateos. Y aquí me refiero a lo que dice Abraham. Ateo tiene que ser una persona que quiere demostrar y tiene prueba de que Dios no existe. No cree en Dios, no. Él afirma que no existe Dios y está dispuesto a demostrártelo. Entonces aquí tenemos que decir que es una persona que tiene que saber la Torá, tiene que conocerla, entonces tiene que refutarla y tiene que él demostrarme lo contrario. La carga de la prueba se revierte a sus hombros. Un apicoros es otra cosa, es un renegado. Es una persona que dice, ¿para qué quiero yo la Torá esta ni estos estudiantes de Torá? Estos hajamim, ¿para qué los quiero? ¿Para qué yo quiero yeshivot? La yeshivot cuesta mucho dinero mantenerla. Un kolel de 10 personas puede costar $15,000 mensuales. Fácil. 15 o 20 mil dólares mensuales fácil entre mascoret, salario, vivienda y una cantidad de cosas. $20,000 para que 10 personas estudien todo el día. ¡Qué desperdicio! ¿Para qué botar esa plata? ¿Para qué me sirven esta gente? Creo en Dios, soy religioso. Pero es por ignorancia, ¿no? Esa persona... Claro que es por ignorancia. Si él hubiera estudiado, claro, va a cambiar. Claro, porque esta persona no estudió lo que estudiamos hoy, pero un apicorós no es un renegado de Dios solamente, es un renegado del concepto de la Torá, aunque él sea Shomer Shabbat. Aunque sea Shomer Shabbat, te va a decir, ¿yo para qué quiero esta gente? $10,000, que se vayan al ejército, que se vayan a la tzabá. Todo el debate que hay en Israel hoy en día, ¿cuál es? Si los Bajurim y Yeshivat tienen que ir a la tzabá o no. Ese es todo el debate que hay. Hay un debate mortal en la sociedad israelí. Nosotros, gracias a Dios, aquí, en la diáspora, estamos ajenos de todos los problemas que hay sociales en Israel. Pero los debates en Israel entre religiosos y no religiosos es tremendo. O sea, yo mando a mi hijo a la tzabá de carne de cañón y tú a tu hijo lo sientas ahí a estudiar Torá. ¿Cuál es mi respuesta? Estás invitado tú también a estudiar Torá. Mándame a tu hijo a estudiar Torá. Él te puede responder lo mismo, o sea, mándame el tuyo. Está bien, vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio. Y la verdad que tiene razón, bajo un punto de vista materialista, práctico, él tiene razón. Pero el problema es que él no está viendo, la base de todo el problema, la raíz del problema. La raíz del problema es que la tzabá va a tener éxito siempre y cuando tenga una tzabá detrás. Una tzabá, un escuadrón aéreo no puede tener éxito si no tiene atrás inteligencia que los va guiando. Si no tengo ¿se acuerdan de la guerra del Golfo? Estaba el coronel Powell, ¿se acuerdan? Estaba detrás, estaba el ruso, que tiene un nombre ruso, ¿cómo se llama? El americano, el gordo, que era el encargado. Schwarzkopf. Sí, él no estaba batallando, el general no estaba ahí en las filas, pero él estaba detrás de maquinando todas las estrategias militares. Y están los que cocinan también, que si no cocinan, tú no vas a ir al cocinero y decir, oye, ¿tú por qué estás cocinando? Vente al frente de batalla. Sí, bobo, ¿y de qué vas a comer tú? Entonces todos somos necesarios. Somos escuadrones. La tzabá es importante, sí, lamentablemente la necesitamos. Hemos llegado a un matzab, a una situación en el pueblo de Israel que lamentablemente la necesitamos. Hay una propaganda que me gusta mucho. Mejor tener un buen seguro y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo. Aquí más o menos igual. ¿Qué era mejor? No tener enfermedad ni seguro. ¿Yo para qué quiero una tzabá? Mejor ser tzadikim todos. Mejor no tener que ni siquiera necesitarla. Pero ¿qué dijeron cuando llegamos a la tierra de Israel? ¿Se acuerdan? Frases de Ben Gurión. Necesitamos países como todos los países occidentales, con prostitutas como todos los países, ¿sí? Con una tzabá como todos los países. Queremos ser igual a todos. Dios bendito te dice, ¿tú quieres ser igual a todos? Defiéndete. Israel no es igual a todos. No. Ese fue el error. Esa fue la lámina que dijimos, ¿se acuerdan? Que Adán Rishon se levantó el quinto día.
¿Te acuerdas de esa lámina? ¿A qué equivale el quinto día? 5.708. Hubiéramos llegado de Europa humildes, agradeciendo a Dios por darnos la tierra de Israel de vuelta. Hoy sería otra cosa. Ese era el momento que Adán Rishon se iba a parar. Y estamos aquí para reparar el pecado original. Ay, señores, gracias por haber venido.